La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. El gobernador más o menos hace un discurso sobre todo lo que hará. A mí me toca más bien sobre lo que hemos hecho, porque ya vamos de salida, aunque por ahí hay algunas y algunos se asustan en Bogotá, porque dicen que no me quiero ir. Y lo que vengo insistiendo, confunden mucho, es que como la política, la prensa en las décadas que han pasado, confunden persona con proyecto. No saben qué es un proyecto y qué significa la política individual. Pues puede salir un individuo de la presidencia y continuar el proyecto. El proyecto es colectivo, se hace en la historia misma de un país. No necesariamente gobierna a ese país aquí prácticamente con muy pocos años de excepción. Durante estos 2 siglos largos de república, pues no hemos gobernado. El proyecto lo comenzó a escribir Bolívar y parece ser que fue en estas tierras. No conocía mucho la historia de Nepomuceno, lo tendré en la mente y en la memoria, ni los 100 corceles, que pensé que venían del llano y resulta que no, salieron fue de aquí. Del llano quizás hubieran muerto subiendo el páramo. Los caballos no son buenos para las montañas, por eso los españoles fracasaron. Pero nuestra mula sí, y nuestras piernas, y la gente. Indudablemente este municipio, por lo que veo, fue fundamental para la independencia y fundamentalmente para la libertad, que es una palabra divina, hermosa, por la cual vale la pena morir. Libertad o muerte, decía Bolívar. Y cargó una bandera con unos colores que ahora censuran, porque la libertad siempre ha sido roja y la muerte siempre ha sido de color negro. Y rojo y negro significa libertad o muerte. Esa bandera que levantó Bolívar por estos campos, por allá en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en otros países del sur, del Alto Perú, es la bandera de él, la bandera de su corazón, de su alma, de sus ganas y voluntad que sedujeron a la entonces mayoría de la población colombiana. No nos llamábamos colombianos, neogranadinos, y al ratico nos llamamos gran colombianos. Y yo creo que debemos seguir sintiéndolo. Gran colombianos, gran colombianas, amantes profundos de corazón, de sangre, de la libertad. Por eso que nadie ose quitarnos la libertad. Ese es el primer fundamento de un proyecto político colectivo. No somos de dictaduras, no nos gustan, no queremos tiranos, hasta la cabeza le quitamos por allá en los siglos primeros. No nos molesten con dominarnos, que no nos pongan cadenas, que no nos hagan sonar los cepos, porque cada colombiano y cada colombiana tiene un Bolívar y una Manuelita Sáenz y muchos más dentro de su corazón, y no se deja volver esclavo. Alguna vez lo intentaron. No se deja volver siervo, alguna vez lo intentaron, y por eso estas comarcas resplandecieron del grito libertario, de la insurrección de un tiempo que configuró lo que hoy llamamos la República de Colombia. Por eso libertad es el primer eje fundante de un proyecto, y soberanía popular es el segundo. Bien dice nuestro himno, el rey ya no es soberano, el pueblo es soberano. ¿Qué significa eso de pueblo y de soberano? Si no es más que la gente del común, la gente del pueblo, la que trabaja,
la que es niña aún, la que es joven, la que es vieja y está tratando de descansar de sus años y sus décadas de trabajo, la que estudia y la que no la dejaron estudiar. La gente es el pueblo trabajador, es el pueblo. Y soberanía popular significa que ese pueblo tome las decisiones. Yo vengo aquí por una decisión del pueblo. Un proyecto político diferente se colocó en lo que llaman la Casa de Nariño y trató, y creo que hemos conseguido en parte en estos 3 años unos objetivos que de nuevo se colocan en discusión, siempre estarán en discusión, pero que se colocan bajo la decisión del pueblo, no bajo la decisión mía, personal, como si fuera un capricho, como si fuéramos adictos al poder. Los adictos son otros y se están enloqueciendo. Nosotros no queremos ser adictos, porque queremos es la libertad. Dijimos en la campaña, no pude llegar aquí, creo, pero visitamos muchos municipios de Boyacá. Siempre me ha quedado en la cabeza cómo se hace una campaña para recorrer el 100% de los municipios de Boyacá. Yo creo que debe salir uno más flaco de lo que es, o al contrario, más gordo de las invitaciones. Alguna vez lo haré, acompañando a alguien por ahí que me interese, que pueda volver ser representante, hombre o mujer, del pueblo de Colombia y de Boyacá y de sus municipios y de su pueblo. Dijimos en esa campaña, nuestra política económica consiste, y me van a perdonar un poco los mineros, me comprenderán, menos extracción, más producción. Menos sacar las cosas que ya Dios o la geología hizo, algunas muy buenas, otras que hay que tenerles cuidado porque deben seguir ahí debajo de la tierra, como el petróleo, como los hidrocarburos, que hoy por hoy, no por culpa de ellos, que no son más, sino el volumen de las masas vivas que hubo antes, que se convirtió en fósil, sino que ahora lo que debe surgir, decíamos nosotros, es lo que fundamente la vida y no la muerte. Un proyecto de la vida, y para eso se necesita trabajar produciendo lo que se necesita para la vida, las cosas buenas para vivir. Si nos contamina el aire no puede ser. Si nos matan los niños por enfermedades respiratorias no puede ser. Necesitamos alimentos y eso se llama agricultura y eso se llama producción real. Y como dicen aquí algunos avesados economistas en esta mesa, eso significa puestos de trabajo y por cantidad. Y necesitamos industria, transformar esa agricultura para que no se pudra rápido, para que se pueda transformar en otro tipo de productos que puedan solucionar necesidades vitales de la gente. Transformar la producción bruta se llama industria. Y Boyacá ha tenido de ambas en las décadas que han pasado: agricultura e industria, y una minería, de la cual hemos discutido en los pasados días. Se ha puesto en discusión el qué hacer por parte del mismo pueblo boyacense, no solo en las elecciones, sino en la movilización popular. No hace unos años, hace ya el paro agrario, donde conocí mucha gente, yo no era presidente, y fue respondido con gases, fue respondido con golpes, le dio origen a lo que se llamó después el estallido social, y quedaron 3,000 jóvenes presos y aún siguen algunos presos. Quedaron jóvenes sin ojo,
quedaron personas asesinadas por el Estado. De eso no habla la prensa. A mí me dicen dictador porque le hago caso al pueblo, porque no tiro gases, porque nadie puede decir ha sido asesinado, él no, su familia o ella, porque aquí no hemos llevado a la cárcel a nadie, porque me pueden gritar hasta groserías y me las aguanto porque mi corazón está limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia y me resbala. Dice por ahí alguien, no dejemos solo a Petro, ese HP. Yo estoy en el baile de los que sobran. Y el baile de los que sobran son millones y millones de colombianos que estamos tocando apenas para que dejen entrar y abran la puerta en la riqueza nacional. Pero si no nos hablen, entramos. Porque no tenemos que pedir permiso, porque este es nuestro país. ¿Quién dijo que entonces tenemos que pedir permiso para entrar a una iglesia o para entrar a un palacio público o para llegar a un parque que es del público? Si es del público, si la calle es del público y público significa del pueblo, ¿quién nos va a echar? Aquí así como no echamos a nadie, no nos echan. Dialogamos como caballeros o como damas, no matamos, no reprimimos, no llevamos la juventud colombiana a la cárcel, no la miramos por encima del hombro y le tiramos gases y le destruimos sus ojos. No hablamos de muerte, no hablamos de venganza. Ayer sonó como palabras en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza. No podemos revivir al senador Uribe Turbay. Quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post-mortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre sí, vuelva la sangre entre colombianos a regar los campos y las calles, como si ya hace 70 años no se hubieran matado liberales y conservadores solo por la venganza desatada desde los medios de comunicación y desde las tribunas políticas. ¿Acaso esos campesinos liberales eran miserables de corazón o eran miserables de bolsillo? ¿Acaso esos campesinos conservadores eran miserables de espíritu o eran más bien miserables de bolsillo porque simplemente le estaban quitando las tierras, porque las tierras fértiles y mejores de Colombia se iban quedando en manos de los que hacían la ley y los que tenían el poder, y no les importaba que 300,000 campesinos quedaran cegados en sus vidas, en fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional? 70 años ha de eso. Nuestros abuelos lo vivieron, me lo contaba mi mamá cuando me daba la sopa con productos boyacenses. Sepa usted, gobernador, que me comía solo si oía los cuentos, porque tenía problemas para comer, pero escuchaba los cuentos del terror, de lo que tenía que hacer ella en Gachetá y su padre, que salieron desalojados a la fuerza porque eran la única familia liberal en ese pueblo, o los cuentos de mi padre en otras tierras caribeñas, allá donde nació su esposa. Familia Petro de campesinos, de asadón y de caballo. Nunca estuvieron en un puesto público, por eso me rebuscan y no pueden encontrar nada, porque realmente el único Petro que ha llegado a estas instancias soy yo. No les cuento del origen de mi familia en otros lares, porque asustaría a algunos que se creen aristócratas. De mentiras son.
y no quiero asustarlos más. Quiero es que entren en razón. Ha llegado el momento de cambiar, y no es de presidente simplemente, no es del color de un partido, es de época. Una época termina y otra está naciendo y ya la vemos. Ya ni siquiera hay que prometerla como una promesa en el futuro, como promesa de político, sino que ya la vemos nacer. Es que sí hay tren moviéndose. Sí es cierto que el tren, si pasa eléctrico, es muchísimo más eficiente para cargar la papa o el café o el acero o los carros que podamos hacer otra vez en el corredor turístico, no, industrial de Boyacá, que además debe ser turístico. Es que estamos viendo cómo la agricultura crece 10% anual. Muéstrenme en una cifra así. Le he pedido a los periodistas que tanto hablan de mí, muéstrenme en la historia, en algún año por allá que no hayamos siquiera visto por ignorantes, si algún año en Colombia la agricultura creció en términos reales 10%. Y esa es la estadística del año pasado y antepasado, y en los 3 años, y así va creciendo en este. Y me asusta, le he dicho a la ministra, porque llaman eso recalentarse. Más y más producción, más y más producción, pues necesitamos industria, porque si no la producción se pudre, la leche, la papa, las cosas perecederas, y entonces esto lo que está indicando es que hay que pasar a otra fase, otra época, que no es dejar de cultivar la papa ni la cebada, como dice el gobernador, que nunca dejó de ser cultivada en Colombia, porque la traíamos de los gringos o de los canadienses. Resulta que la cerveza de los gringos es bien fea, sabe a repollo, y la nuestra es bien rica. Y entonces era rica porque era nuestra cebada, cuya semilla había venido de los campos europeos, y la dejamos morir. Y nunca dejamos de cultivar, o no debimos dejar de cultivar el maíz. Pero ahora hay que poner las factorías, y este es un punto que quiero quede en esta plaza pública, no como una promesa, sino que lo empecemos a hacer desde ya. Es que la lechería necesita pasteurizadoras y sobre todo necesita las pulverizadoras y otros elementos de la industria, si no el campesino empieza a empobrecerse. Es que la papa necesita industrialización, o si no, en las sobreofertas terminamos otra vez viendo cómo quedan en las carreteras los bultos de la papa. Dice usted que se puede hacer vodka. A mí no me gusta el vodka, pero si se puede, hagamos el vodka boyacense. Pongámosles perfumes y olores de frutas y otras cosas. Pero también se pueden hacer otras cosas, harinas, etcétera. Y no me extiendo en esto porque los campesinos saben más de esto que yo. La agroindustrialización es fundamental. Aquí estamos dando un paso, lo decíamos en las oficinas de la Casa de Nariño. Hola. Pero si nosotros queremos hacer una reforma agraria, tenemos que ver el campesinado por lo menos desde 2 perspectivas, yo diría 3 o 4, porque el campesinado es diferente en una región de otra, no solo por su música, sus vestidos, el clima, su cultura, sus músicas, que obviamente son diferentes. Es una de nuestras riquezas, poder sacar no del folclore, sino el folclore como raíz, el arte. Porque el arte es universal, folclore se puede olvidar. Tenemos que enriquecer ambas partes, la raíz, que es como la fruta puede ser la papa, el folclore, pero hay una flor, y esa flor se llama arte. Y salir del folclore sin desprestigiarlo, sino tomarlo como base al arte, implica conocimiento, implica universidad, implica estudio. Y entonces usted, gobernador, que salió de la universidad, y lo conocí así, de líder estudiantil, llegando a mi oficina en Ruana,
y que leí la mano en ese entonces, ya no me acuerdo, fue una marcha desde Tunja hasta Bogotá, algo así fue. Pues tenemos que hacer, y lo es ya, Boyacá, un emporio de la educación superior y de la educación pública en general. Y le voy a poner una tarea, porque haciendo el mapa de la educación, por ahí se burlan de mí porque digo matemática cuántica. Entonces la palabra cuántica sonó rarísimo. Cuántico viene de quantum, la mínima variabilidad de las órbitas de un electrón u otra partícula en un átomo. Fue pucha. Eso está difícil. Y entonces de ahí salen unas medidas, eso parece electrónica, pero también hay electrónica cuántica, también hay filosofía cuántica, también hay física cuántica, también hay mecánica cuántica, y resulta que esa es la industria de hoy. El láser es cuántico. Y no sigo ahí porque me van a criticar y me van a reventar en la prensa, en la primera página del Tiempo o de RCN, pero cuántica hay que estudiar. Y entonces hemos hecho un mapa de las universidades que podrían, por su característica, su calidad, dar los pasos para estudiar ciencias básicas y entonces aplicar la ciencia básica a la tecnología. Sin miedo. Que lo hacen en China y Estados Unidos, los colombianos no podemos. Pamplinas, podemos. Y yo quiero que eso empiece a desarrollarse también en Boyacá. Hemos logrado hasta ahora en Pañales, Manizales, en Pañales Zipaquirá Yusme, en Pañales Magdalena, en Pañales parece que la UIS, Tunja, o algún otro lugar de Boyacá, ojalá la tecnológica. Necesitamos facultades de ciencia cuántica en Boyacá. ¿Para qué? Para meter ese conocimiento en la agricultura, para hacer de la agricultura industria y para que la industria empiece a dar los desarrollos que necesitamos. La industria de hoy es fibra óptica y energía limpia. Y entonces, si queremos industria y agricultura, necesitamos que los mineros del carbón cambien la época. Lo negociamos ahí acá, donde no tiramos un solo gas, no llevamos a nadie preso, alogado hasta la medianoche o más allá. La gente del gobierno y la gente del pueblo, la gente del gobierno con el debido respeto, intentando otro camino. Y ese otro camino está escrito en los acuerdos que firmamos, acuerdos que no pueden quedar en un escritorio por allá olvidado como tantos acuerdos. No más recuerdo los del Puente del Común en Chía, con los comuneros, algunos de aquí, porque salieron comuneros de aquí en la plaza de Zipaquirá, burlados. Ministro de Minas, aquí hay una joya que puede comenzar en su historia. Usted es petrolero de la USO, de Ecopetrol, y tengo una discusión con la USA, porque no estamos de acuerdo. Eso le llamaban antes las contradicciones en el seno del pueblo. No, dicen ellos, o dijo el tiempo que dijeron ellos, porque ahora sabemos que la prensa no dice lo que uno dice, sino que manipula, pero que cómo a Petro se le ocurre decir que se va a salvar la vida si no hay petróleo ni carbón. Pues cierto, eso dice la ciencia, no Petro. Eso dice la química, la física, la biología, la climatología y todos los miles de científicos que hay en el panel de expertos de Naciones Unidas. Luego tenemos una transición, y en Boyacá, como en Santander, como en norte de Santander, es fundamental porque son pequeños mineros. No es lo mismo que la Guajira o que el Cesar, que son dos multinacionales, una de las cuales asesinó trabajadores del carbón en Colombia. Y sigue impune porque nadie se atreve a juzgarlos. Esa transición significa cooperativas de mineros, empresarios y trabajadores
generando energías limpias en Boyacá. Muchas cooperativas, porque son miles, y eso significa generar energía limpia en el corredor industrial de tal tamaño que no solo vivan las hoy familias carboneras mucho mejor que hoy, sino que pueda alimentar todo el proceso de industrialización de Boyacá, que pueda alimentar el ferrocarril, que pueda alimentar una nueva época en Boyacá con tarifas de la luz y de la energía más limpias. Esa es la época nueva. Energía limpia, fibra óptica, conocimiento, para producir la tierra y para producir la industria y los servicios que necesitan. Esa Boyacá está naciendo, ya está ahí. Ya se mueve el tren, ya se mueve la universidad, ya hay energías limpias. Pocas, pero las hay. Ya hay fibra óptica que hay que extender a cada casa para que el universo entre en la familia. Hay que industrializar, ya lo sabemos, o la agricultura llega a un límite. El primer paso era entregar escritura. Lo dijimos. Hay campesinos sin tierra en la costa y en el Magdalena Medio, incluido el Magdalena Medio de Boyacá. Hay campesinos sin tierra en la altillanura. Hay campesinos que por obligación hace generaciones fueron llevados a los páramos porque no les entregaron la tierra fértil, y a las selvas y a las ciénagas, y se volvieron pescadores y no tienen sino una piragua por ahí en el río Magdalena o en el mar Caribe o en el mar Pacífico. Campesinos de diversa procedencia y formas de bailar y maneras de sentir. Y la reforma agraria tiene que apuntar a cada uno de esos sectores campesinos. No es lo mismo la altillanura, lo sabemos. No es lo mismo los Andes. En los Andes hay campesinos de menos de 1 hectárea y pueden empobrecerse. Y si no tienen título, peor. Por eso dijimos, así nos vayan a medir en relación al acuerdo de paz que firmó Santos, mal, porque hablan de titular 7 millones de hectáreas. ¿Dónde se titula 7 millones de hectáreas? En los llanos y en la selva. Pero la cantidad de personas es mínima. Una reserva indígena quizás, una comunidad campesina a lo largo de los llanos, quizás, y hay que hacerlo. Pero ¿en dónde se necesita para beneficiar a más gente la titulación? Aquí lo acabamos de ver en esta plaza. Lo habíamos dicho, más engorroso, más tiempo, cuesta más, claro, porque hay que titular ya no 1000 hectáreas, sino 1. Y los funcionarios son los mismos. Pero si logramos que los funcionarios del Estado, las funcionarias, se volquen a la titulación de la tierra del campesino en los Andes, en donde más estable ha sido durante siglos. Campesinos con tierra, pero poca, tierra que es fértil. Pues lo que tenemos que lograr es que tengan su título, y lo que tenemos que lograr es que se asocien por regiones de acuerdo a cada rama de producción para montar la industria. Y la industria no es de los ricos de Bogotá, ojo, porque pasará como los arroceros. Un molino le compra a miles de arroceros campesinos y le pone el precio y los estafa, como acaba de pasar. O una pasteurizadora de leche le pone el precio a la leche a miles de campesinos y campesinas lecheras y los arruina, los explota. Aquí lo que queremos, y quiero que me entiendan bien, es que los mismos productores directos de papa o de cebolla o de maíz o de leche líquida sean los propietarios de la industria que va a permitir que su producto permanezca en el tiempo y se pueda vender más caro porque tiene valor agregado, y entonces esa familia individualmente pueda vivir mejor. Esa es la idea que queremos para Boyacá, y que ese producto quizás no vaya en un pequeño camioncito que cuesta, sino en el tren.
Y entonces el pequeño camioncito no es que se vaya de la economía y se vaya a morir de hambre el dueño, sino que cambia de ruta y no hace la ruta larga donde el camioncito se acaba y sale costosísimo, sino que hace la ruta corta entre el lugar donde se produjo y el tren. Y entonces Boyacá sí tiene escuelas, sí tiene universidad y su juventud estudia. Si sus productores agrarios se asocian, si agroindustrializamos y si la industria crece hacia donde toca, la metalmecánica, la automotriz, la electrónica, la cuántica, para que me critiquen por ahí, entonces Boyacá será un territorio de más libertad, de más riqueza, de más conocimiento. Y esa es la época que nosotros queremos que se pueda volver no solamente inicial, balbuciante, sino realidad por las próximas décadas. Muchos gobiernos vendrán, cuiden que esos gobiernos no empobrezcan la región, sino la enriquezcan. Hoy yo me siento orgulloso. Miren la tasa de homicidios que ustedes en Boyacá tienen, que es importante que se analice en el país. Mueren 25 colombianos asesinados por cada 100.000 habitantes en Colombia en promedio. En Boyacá, 3. ¿Qué significa eso? En Tunja, 1. ¿Qué significa eso, amigos y amigas de Colombia? ¿Que Boyacá se salió de Colombia? No, está en el corazoncito de Colombia y aquí se fundó la libertad. Lo que significa es que hay trabajo, que se irriga un poco la riqueza, que hay más igualdad, que los jóvenes pueden empezar a pensar sin temor a equivocarse que hay una carrera, que hay una universidad, que pueden abrirse las oportunidades más aún de la que este gobierno ya ha abierto y que entonces eso se llama paz. Boyacá está descubriéndole y enseñándole a Colombia cómo se construye la paz. La paz tiene sinónimos, hablar. La paz tiene sinónimos, no caer en desespero. La paz tiene sinónimos, trabajar. La paz tiene sinónimos, estudiar. La paz tiene sinónimos, amar. Creo que en Boyacá se ama mucho, porque hay mucha paz. Gracias a todas y todos ustedes, que estos 2.500 familias hoy con título y las más de 7.000 en toda Boyacá a lo largo de este gobierno con título puedan sumar un 0 más en las cifras matemáticas, Arman y ministra. Un 0 más. Así que hay que poner las oficinas de titulación en Boyacá a titular lo más que se pueda 24 horas al día, sin descansando, pero en 2 jornadas por lo menos, o en 3 de 8 horas, que es como un trabajador o una trabajadora debe tener. Gracias a todas y todos. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Boyacá, potencia nacional de la vida y de la paz! Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.